Ahora sí comenzamos. Bienvenidos a los que actualmente están presentes a esta tutoría de repaso 5. Como ven, ya el ciclo prácticamente se nos está acabando. Tenemos próxima la segunda tarea, la tercera tarea ya, que es la, el trabajo de investigación, que es del que estamos hablando. Y luego tenemos el parcial. Yo estaba revisando en las orientaciones académicas y ahí aparece que lo vamos a tener el 2 de diciembre. De haber cambios en la programación de los parciales, pues ahí nos damos cuenta antes. Puede ser que hayan cambios, ¿verdad? Porque todas las materias de la universidad son las que hacen los parciales y están en las mismas semanas de parciales. No sé si ustedes tienen dudas respecto a la tarea. No sé si quieren que hablemos un poquito sobre la tarea. Ya sé que ya hemos abordado la información respecto a la tarea, pero si les parece, Buenas noches, licenciada. buenas noches. Yo sí tengo una duda con respecto a la tarea donde yo la estaba revisando, pero la quiero abrir primero para no equivocarme ahorita en lo que le voy a preguntar. Sí, Solo la voy a abrir. yo también estoy buscándola para compartirla. Ahí tenemos la tarea. La tarea del informe trata de la dimensión intercultural del currículo, del capítulo 4. Tenemos los objetivos, tenemos las actividades. Y la primera actividad es elaborar un análisis de la pertinencia curricular del plan de estudio de su carrera universitaria. Es el plan de estudio. Yo les mencionaba que utilizaran la malla curricular o pensum, como le suelen llamar también. Ahí están todas las materias que abarca su carrera. Con respecto a ese plan de estudio de ustedes, van a identificar los componentes de contextualización utilizados para el diseño curricular. Yo ya mencionaba que en las carreras universitarias, por ejemplo, las licenciaturas en educación, no solo abarcan la parte de la especialidad, como por ejemplo ciencias naturales. No, no abarca solo eso, sino que abarca también didáctica, abarca pedagogía, matemática, física, química. Son diferentes áreas que las abarca su carrera. ¿Por qué? Porque en los planes de estudio se prevé que el docente, cuando vaya a la escuela ya a ejercer su labor docente, puede hacer que en la escuela usted sea de ciencias naturales, pero también lo pongan a dar matemática. Quizá también lo pongan a dar sociales, lenguaje, todas las materias. Por ejemplo, en las licenciaturas en ciencias de la educación con una especialidad en básica, ahí se abarcan las 4 materias que son las principales y aparte está una materia que es de educación física. ¿Por qué a los estudiantes
con una especialidad en básica, les colocan también una materia de educación física, porque quizá ahí en las escuelas los pongan también a ustedes a dar clases de educación física a los niños. Entonces el plan de estudio lo contextualizan ya a un ámbito laboral y en diferentes áreas, no solamente si son de ciencias naturales, no solo en ciencias naturales. ¿Tienen dudas respecto a esta actividad? Recuerden que es un análisis, van a hacer un análisis de la pertinencia curricular. Si ustedes creen que esas materias, ese plan es pertinente a su campo laboral y a lo que van a ir a desarrollar ya en el trabajo de campo. ¿Todo bien hasta ahí? Si no, pasamos al siguiente punto. Yo le iba a preguntar, licenciada, exactamente sobre esa actividad 1, porque dice que hay que identificar los componentes de contextualización utilizados para el diseño curricular. Eso no me ha quedado muy claro, para serles sincera. Si yo les decía que los componentes de contextualización se refiere a las diferentes áreas a las diferentes áreas que se prepara el estudiante. Como por ejemplo, yo ya les mencionaba las diferentes áreas que está la didáctica, o por ejemplo esta materia, los fundamentos curriculares, que es lo referentes a las planificaciones didácticas. Esto es otra área que forma parte de la contextualización de su carrera. Disculpe, y vamos a poner solo algunos de los componentes por mencionar, ¿verdad? Algunas de las materias que llevamos, o serían todas las que llevaríamos a lo largo de la carrera. Mire, permítame, estoy viendo ahorita los criterios, porque otro punto importante son los criterios y qué le van a evaluar en los criterios. Y el criterio solo dice, elabora un análisis de la pertinencia curricular del plan de estudio de su carrera. Aquí solo se está evaluando si elabora un análisis de la pertinencia. ¿Cree usted que el plan de estudio de su carrera es pertinente? Eso se está evaluando. No sé si pueden ver ustedes la rúbrica en este momento. Sí, Lick, sí se ve. Ahora regresamos al informe. Luego tenemos, explique la forma en que entra en interacción el currículo con la escuela. Aquí estos temas ya los vimos, currículo con la escuela y la cultura en este proceso de la globalización. Aquí usted va a explicar, no ir a buscar información, no hay que explicar con sus propias palabras la forma en que entra en interacción el currículo con la escuela y la cultura. Ya esto ya lo explicábamos. Luego tenemos, identifique las circunstancias donde el contexto de la convivencia social propicia que la institución escolar en general y los docentes en particular asuman el rol de mediador en el proceso de compartir, recrear y conservar la cultura. Aquí va a identificar las circunstancias. Son palabritas claves que hay que comprender en cada numeral. Luego en el punto 4 tenemos explique y justifique el rol del docente como trabajador de la cultura. Ahí ya nos dice, explique, o sea, usted va a explicar
y luego va a justificar el rol del docente como trabajador de la cultura, en qué consiste y cómo se desarrolla esa función. Y aquí en la rúbrica, otro punto que se va a evaluar es si usted explica la forma en que entra en interacción el currículo con la escuela y la cultura y en el proceso de globalización. Aquí ya está preguntando, si usted lo hace, pues ahí identifica las circunstancias donde el contexto de la convivencia social propicia que la institución escolar en general y los docentes en particular asuman el rol de mediador en el proceso de compartir, recrear y conservar la cultura. Ahí, o sea, todos los numerales prácticamente se están valorando en estos criterios. Si explica y justifica el rol del docente como trabajador de la cultura, igualmente, ahí están los puntos que ya abordamos en la guía. Aquí nos dice, según la guía del informe Dimensión Intercultural del Currículo. Esa guía es esta. No es que sea un documento aparte, sino que es lo mismo que estamos viendo. Y vale 25 puntos. Si solo tiene 2, ¿en cuánto se divide 25 entre 4? A 6.5. Significa que si solo hace 2, son 13 puntos los que se logran. Y así se va a valorar en este apartado. Aquí tenemos el cuadrito, no es necesario que lo quite, sino que aquí sobre esto puede escribir. Y tenemos el numeral 5. ¿Cuál es la relevancia de resaltar el rol del docente como un trabajador de cultura? Aquí vamos a hablar de la relevancia. ¿Por qué es relevante resaltar el rol del docente como trabajador de la cultura? Que no solo asume el rol pedagógico, o sea, de impartir las clases lo mejor posible, sino que también como trabajador de la cultura y debe de argumentar su respuesta. ¿Dudas hasta el momento? Luego tenemos en el numeral 6, construya su propio concepto de cultura. Aquí usted va a crear su propio concepto de cultura, tomando en cuenta los componentes culturales que se han tratado durante el desarrollo de la unidad. Ya nosotros hablamos de la cultura en la unidad 4, pero ya ustedes van a reestructurar su propio concepto. Luego en el numeral 7, proponga 4 actividades que realizaría para acercarse a conocer el contexto en el que se ubica una escuela. Proponga 4 actividades que realizaría para acercarse a conocer el contexto en que se ubica una escuela. Ideas propuestas por Molina y Pérez, aquí está el número de página. Seleccione 2 actividades que le permitan recoger directamente la información y 2 en las que obtenga la información a través de los alumnos como portadores de cultura. Plantee su respuesta en el siguiente cuadro. Y aquí tenemos el cuadrito. Son actividades concretas, o sea, no bastante teoría, sino que ser puntuales en las actividades. Licenciada, disculpe, cuando dice que las actividades se realizarán, porque se propondrán para conocer el contexto de la escuela, ¿sería de la cultura de la escuela? Así es. Miren, para que puedan como
tener una mejor idea, lean las ideas propuestas por Molina y Pérez en la página 183. Incluso lo pueden revisar ahorita. Es que preguntaba porque como ahí solo dice que analicemos el contexto, ¿verdad? Entonces no dice si de la cultura o de qué. Porque aquí nos menciona también la cultura, entonces debemos de enfocarnos en los aspectos culturales para recolectar información que nos dice aquí. Porque aquí nos pide las actividades para realizar directamente en la comunidad educativa, actividades para recoger información por medio de los alumnos como portadores de cultura. ¿Qué actividades usted realizaría? Pero para eso debemos de conocer qué nos dice Molina y Pérez al respecto a esto. Luego tenemos un decálogo. Decálogo, que viene significando 10, que consiste en plantear 10 afirmaciones a manera de 10 mandamientos de la religión católica en relación con determinados aspectos. Va a elabore un decálogo sobre el docente que atiende las necesidades educativas especiales de sus alumnos. Proponga un título innovador. O sea, prácticamente son 10 ideas concretas de afirmaciones que utilizan los docentes que atienden educación especial. Miren, si ustedes tienen personas o conocidos que trabajen en la escuela con niños especiales o que atiendan esas áreas, es importante que también se apoyen de información que puedan recibir de ellos. Y tenemos la estructura del informe, que es la portada, el índice, la introducción, el desarrollo, conclusiones. Miren, aquí dice conclusiones. Quiere decir que no es solo una, sino que son varias conclusiones. Y de estas conclusiones van a ser recomendaciones partiendo de cada conclusión que hagan. Es decir, por cada conclusión van a hacer una recomendación. Y la bibliografía también. Y tomar en cuenta el formato de normas APA. Con lo referente a la rúbrica, si usted abarca todos estos puntos en la portada está suficientemente identificada con nombre de la institución, agrega logos de la UES. Recuerde, mira, aquí dice logos, quiere decir que es más de uno. Y Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, nombre de la actividad, es importante que lleve el nombre de la actividad, nombre de la cátedra también, la materia, nombre del alumno, nombre del tutor y lugar y fecha. Ahí ya tienen 5 puntos, lo tienen bien facilito, sin pensar mucho, tienen 5 puntos. Si elabora el índice del documento, ubica temas y subtemas con la respectiva numeración y niveles dentro del índice, ahí tiene otros 5. Hay que recordar que no se puede hacer un índice si usted no enumera las páginas, porque algunas veces aparece el índice con el número de páginas y todo, pero luego uno revisa abajo y las páginas no tienen número. Además, para crear un índice también hay secciones. Y es importante porque los temas centrales aparecen de distinta forma que los temas secundarios. Y luego en la introducción de la actividad, hace una descripción pormenorizada del contenido del informe, comprensible en su contenido.
Es decir, que va a ser un primer acercamiento o una introducción, como su mismo nombre lo dice, de todos los apartados que lleva el informe, de una forma general, pero debe de ir en la introducción, porque por eso se llama introducción, es una introducción al trabajo, a los diferentes aspectos que se van a abordar a continuación de la introducción. Ya estos criterios ya los vimos. Tenemos estos otros criterios, también ya los vimos. Deben de leer bien estos criterios porque en base a ellos es que se califica. Aquí está ya lo del decálogo. Todos los puntos se están evaluando aquí. Aquí dice capítulo 2, pero es capítulo 4. Aquí hubo un error. Y aquí en el punto 10, bueno, voy a empezar en el punto 9, que es elaborar un mapa conceptual sobre la transversalidad como estrategia para fortalecer la formación en valores de los estudiantes salvadoreños. Aquí vamos a ver si usted elabora un mapa conceptual sobre la transversalidad como estrategia para fortalecer la formación en valores. Luego en el criterio 10, relea las lecciones descritas en el capítulo 4. Analiza si en ellas están presentes de manera explícita o implícita dos de los temas transversales. ¿Creen ustedes que están implícitos estos dos temas transversales en el capítulo? Yo digo que sí, ya lo estuvimos viendo. Analiza su presencia y completa cuadro correspondiente al presente numeral, según la guía. Luego tenemos si elabora con calidad las conclusiones. Recuerden que las conclusiones es lo que usted concluye de los diferentes puntos que se han abordado. Además, presenta recomendaciones según las conclusiones y son pertinentes también, porque puedan estar ahí las recomendaciones, pero puede ser que se desliguen un poquito del objetivo de la actividad. Y eso sería todo. ¿Algo que quieran aportar? Recuerden que pueden contactarme a mí también si tienen dudas. Pasamos al desarrollo de los temas. Miren cómo pasa el tiempo, media hora ya, solamente explicando. Tenemos la discusión de las dudas sobre los contenidos. Recuerden que deben de participar. Y el primer tema que vimos en la tutoría pasada fue los conceptos, características y principios del planeamiento curricular. No había visto los mensajes. El tema de la investigación, me preguntó Ruth. El tema que debe de llevar en la portada es informe de dimensión intercultural del currículo. Ahí arriba aparece, dice tarea informe, dimensión intercultural del currículo, porque de ese capítulo 4 es de lo que trata esta investigación, que prácticamente no sería
en concreto una investigación, sino más un análisis del capítulo. Vaya, tenemos como primer punto el concepto de planeamiento curricular. Y el planeamiento curricular consiste en tomar previsiones necesarias para organizar planes y proyectos que permitan concretar y hacer efectivas las expectativas e intenciones educativas en determinado grupo social. Ya de esto ya hablábamos, tal como dice, trata de prever qué es lo que se va a impartir a los estudiantes. Y no solo lo que se va a impartir en lo referente a la información teórica, sino que cómo se va a evaluar. Son muchos aspectos que se abarcan en los planes y programas. Yo recuerdo que nosotros ya vimos un programa y cómo está estructurado. Tenemos las características del planeamiento curricular y entre ellas está que es una herramienta, es decir, el planeamiento curricular constituye una herramienta que permite a la educación dar respuestas a las demandas que le plantea la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene nuevas demandas, se está actualizando día a día y entonces este planeamiento curricular, es decir, los programas de estudios, se actualizan para responder a las demandas de la sociedad. Ejemplo, antes no se impartía el idioma inglés en las escuelas y ahora ya se hace como una materia. Educación artística también, educación en valores, son diferentes aspectos que se van enfocando a las demandas de la sociedad. Además, permite racionalizar los procesos y los recursos para lograr una educación de calidad y con óptimo resultado. Así es, una de las características es que va enfocada a la calidad académica de los estudiantes, a desarrollar la integralidad e impartir una clase de calidad. Ser un espacio para explorar la creatividad e iniciativa que conllevan innovaciones en el campo curricular. ¿Por qué innovaciones? Porque antes no, o sea, un ejemplo de innovación es que antes no teníamos tanto acceso al Internet ni a herramientas digitales. Como parte del proceso de innovación, ahora se está incorporando tecnología, se están incorporando aplicaciones, juegos, juegos lúdicos educativos que forman parte del proceso formativo con información que se quiere que el estudiante aprenda. Además, otra característica es ser una actividad abierta y flexible que posibilite a los educadores desarrollar sus capacidades profesionales al participar en el proceso. Así es, abierta y flexible. Cuando se recuerdan que la vez pasada hablábamos que abierta y flexible porque en la estructuración de estos programas incorporaban a los docentes, porque ellos son los que conocen la realidad de los sistemas educativos. O sea, alguien que puede dar un mejor aporte es algo que está viviendo el proceso. Fíjense que yo siempre he criticado cuando las universidades colocan a un docente que no tenga la experiencia en el área. Como por ejemplo, hay docentes que los colocan, no estoy hablando de aquí del programa, sino que de otra universidad, pero colocan a docentes que no conocen la realidad de las aulas. Por ejemplo, práctica docente. Colocan a un docente a dar la materia de práctica docente que no tiene experiencia en el campo.
Entonces, ahí es donde yo hago esta conexión. Luego está convertirse en una acción permanente y continua que emerge en el nivel nacional y acompaña el proceso educativo hasta nivel institucional y de aula. Ya hablábamos de esto también, que el proceso educativo parte de una forma más global, como decimos, a nivel nacional, hasta llegar a lo más concreto que es el aula. Pero se trabaja conjuntamente, es decir, como una cadenita. Incluye estrategias y procedimientos e instrumentos que evitan la improvisación. Así es, no ir a improvisar. A veces como docente y ustedes cuando estén ya laborando, se van a dar cuenta que a veces hay situaciones que se salen de control y entonces hay que improvisar. Como por ejemplo cuando se usa la tecnología, que de repente la computadora se arruina o le pasa algo y no responde, entonces se van a ver en la necesidad de improvisar. Pero lo que la educación propone aquí en las características del planeamiento curricular es evitar la improvisación, es decir, saber de lo que se va a hablar. Y siguen las características, pero las vamos a saltar. Vamos a mencionar los principios que ustedes, me imagino que ya los estudiaron, ¿verdad? ¿O todavía no? ¿No? No, licenciada, sinceramente no. Es importante que los lean porque los exámenes, yo ya les mencionaba que es información textual, literal del capítulo. No es de las explicaciones ni nada así. Las explicaciones es importante, pero en los exámenes es información textual. Vaya, tenemos el principio de racionalidad. Perdón, el principio de realidad, que trata o concibe y se desarrolla en el marco concreto de una real, o sea, de algo real, con sus condiciones y sus características particulares. Recuerden, principios del planeamiento curricular. Luego tenemos el principio de racionalidad. ¿En qué consiste el principio de racionalidad? Fíjense que en un examen se pueda tener la idea. Por ejemplo, si le preguntan el principio de racionalidad, pero puede ser que se ha parecido al principio de realidad y si no se conoce bien en qué consiste cada principio, ese pueda ser un error al momento de realizar el examen. El principio de racionalidad consiste en la autorregulación. En conocer y valorar las actividades que se hacen en el planeamiento curricular, de que tengan razón, que las actividades estén enfocadas a lo que se quiere lograr. Tenemos el principio de socialidad, principio de publicidad y los diferentes principios. Pero me interesa llegar a los últimos temas que nos faltaron. Y tenemos los niveles de planificación, esto ya lo vimos,
que el primer nivel, que son los planes y programas de estudio, el segundo nivel, que está el proyecto curricular del centro. Yo ya les mencionaba en los fundamentos del currículo. Sí, creo que fue en PDF, fundamentos del currículo. Ahí viene cómo se estructura el proyecto curricular del centro. Y esto corresponde al, o es competencia del Ministerio de Educación. También es competencia del Ministerio de Educación y las instituciones educativas también la programación de aula, que este ya sería el tercer nivel. Es decir, segundo nivel y tercer nivel corresponden al Ministerio de Educación. ¿Dudas al respecto? Luego tenemos la evaluación curricular. Ya todos sabemos qué es una evaluación, pero está en la evaluación curricular ya referente a estas áreas de la planificación. Y para saber si se han alcanzado los objetivos planteados es fundamental realizar las correspondientes evaluación de todo el proceso. Tal cual como dice la idea, para saber si se han alcanzado los objetivos. Se evalúa hasta la metodología, la estrategia, el modelo, todo se evalúa para saber si se han alcanzado los objetivos que se plantea en la educación. ¿Dónde están los objetivos? ¿Se recuerdan cuando vimos los objetivos? En la Ley General de Educación, ahí estuvimos viendo los principios y unos objetivos de la educación nacional. Por si no se acordaban, ahí están. No se trata solo de evaluar el rendimiento de los alumnos. La evaluación aquí tiene un sentido más amplio, tal como ya les decía. Incluye también la evaluación del diseño, realizado por el equipo de profesores. Profesores y expertos en las áreas que realizan la planificación curricular. Si el diseño está bien, si el diseño está débil en algunas áreas. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, nosotros estuvimos revisando los documentos y las orientaciones que ellos mandaban a los chicos a las escuelas, las guías metodológicas, todos esos documentos. Y nosotros ahí podíamos encontrar un gran montón de deficiencias en esos documentos. Entonces, esa es una forma de evaluar también el diseño. Tenemos el enfoque de la evaluación. Esto es importante también al momento de evaluar, conocer el enfoque. El proceso educativo como parte integral el proceso evaluativo como parte integral del proceso educativo y curricular adquiere la línea que caracteriza el modelo y el enfoque curricular asumidos en el sistema educativo. Es decir, si se tiene un enfoque constructivista, el proceso evaluativo va a ser también bajo un enfoque constructivista, o las actividades o los instrumentos que se utilicen van a ser aquellos que respondan bajo este mismo enfoque constructivista. Además, aquí, desde la línea constructivista, es preciso que el profesor procure focalizar la actividad evaluativa durante todo el proceso de construcción que desarrollan los alumnos. ¿Por qué creen ustedes que se hace durante todo el proceso de construcción?
Porque si dejamos la evaluación hasta el final, no vamos a saber si en el proceso o durante se esté desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, si no hacemos una evaluación, no vamos a saber qué tanto los chicos van aprendiendo. Tenemos las características de la evaluación también. Está holística, que es holística, significa que se concibe la evaluación como un proceso integral e integrador, formativa, que fortalece el desarrollo y el progreso también en el aprendizaje y la maduración de cada alumno de acuerdo a su propio ritmo. Ya sabemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Entonces aquí vamos a ver el ritmo de los estudiantes. Tenemos otra característica que es científica y objetiva también. La planificación y ejecución del proceso evaluativo se caracteriza por el rigor y la objetividad. El rigor, la parte científica, y la objetividad de este proceso evaluativo. Es sistemática, ya decíamos que llevaba un orden, lleva una secuencia, no es que lo que al docente se le ocurre o lo que él quiere evaluar, no, sino que lleva un orden, una secuencia, es continua y permanente, se debe de estar evaluando continuamente para ver cómo van o llevar de forma paralela el proceso de construcción del aprendizaje. ¿Por qué? Porque con la evaluación los estudiantes también aprenden. Además que les sirve al estudiante para ver en qué está fallando, qué le está costando más y tomar medidas al respecto. Tenemos que es acumulativa, que los alumnos, padres de familias pueden ver y analizar el avance que los chicos están teniendo en el ámbito laboral. Es flexible, la evaluación se adecuará a las condiciones, características y necesidades de los participantes. Como ya decíamos, no todos estudiantes son lo mismo, entonces es una característica de la evaluación también. A las pruebas objetivas, por ejemplo, pueden ser orales o escritas. Ahí da un espacio de flexibilidad también. No simplemente puede hacer una prueba escrita, sino que de forma oral desarrollar las mismas preguntas. Cualitativa, que trata acerca de la valoración de aspectos formativos y de logro personal, y cualitativo en resultados medibles y cuantificables. También tenemos cooperativa y dialogada, experiencia compartida y solidaria, estimular la participación de todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso nos dice de forma cooperativa y dialogada. También es ética, ya hablábamos de la ética, cuando se hacen coevaluaciones entre alumnos, además, ética del docente también. Por ejemplo, en las actividades evaluativas, en los trabajos que ustedes realizan y en las escuelas también, una característica de la evaluación que se debe de evaluar éticamente. Aquí ustedes tienen una mejor ventaja porque se evalúa con criterios. Usted sabe en qué criterio le bajó y en qué no. Entonces, esa es una ventaja. Pero cuando no hay criterios, a usted solo le colocan esa nota y usted ni se da cuenta en qué falló. Entonces, ahí también la ética forma parte
de las rúbricas de evaluación también, los instrumentos de evaluación. La evaluación es un recurso de aprendizaje. Esto es en los principios de evaluación. ¿Quién puede explicar este principio? ¿Por qué la evaluación es un recurso de aprendizaje? Don Roberto. Miren que estoy algo mal de la garganta y me cuesta un poquito. A ver, ayúdenme usted. O Evelyn. Solo es leer lo que dice ahí o explicar No, cosas. explicar. O sea, dar su punto de vista del criterio. El criterio, por qué la evaluación es importante para el aprendizaje. Sí. La evaluación es importante porque es una de las formas más importantes que tiene el docente para ver qué grado ha comprendido el alumno. Qué punto de análisis, o sea, qué tanto ha captado de las clases o de la materia que el maestro le está impartiendo. Es así, el docente puede saber en qué nivel está o en qué puede apoyarlo, en qué puede el docente Gracias. explicarles Fíjense más. que se le escucha algo cortado. No sé si los demás compañeros o solo yo. Pero aquí este principio dice que la evaluación es un recurso de aprendizaje porque si hacen ustedes la comparación con las evaluaciones que se le hacen a ustedes, ¿creen ustedes que con las evaluaciones aprenden? Claro que sí aprenden, porque cuando ustedes hacen una actividad de evaluación, cuando se les hace una evaluación, ustedes mismos me decían en la otra clase que les toca volver a ir a ver las tutorías, leer los capítulos para poder hacer un mejor análisis. Entonces la evaluación sí es un recurso de aprendizaje. Determinar con anticipación los factores por evaluar. Así es, con anticipación vamos a ver qué vamos a evaluar, qué factores vamos a evaluar. Por ejemplo, en los parciales, con anticipación, se dice, vamos a evaluar el capítulo 1, 2 y 3. ¿Qué vamos a evaluar de esos capítulos? Con anticipación se está determinando qué se va a evaluar de cada capítulo. También la actividad del estudiante es un punto de partida. Es el punto de partida, perdón, de realización y de llegada. Es un principio también de la evaluación que le permite al estudiante tener un punto de partida, de realización y a la vez de llegada. Además, el interés es el motor que dinamiza el aprendizaje. Miren, el docente puede estar bla, 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 pero si el estudiante no tiene interés, ahí hay un problemita. Porque por mucho que le expliquen, por mucho que busquen las mejores estrategias, las mejores herramientas de enseñanza-aprendizaje, ahí va a haber un problema si no hay interés. Y no solo interés por parte del estudiante, sino también interés por parte del docente. Su propósito es averiguar logros y dificultades experimentados. Así es, con la evaluación se pueden averiguar los logros. Si el estudiante es más analítico, si es más reflexivo, si es más teórico, si es más memorístico, ahí se puede averiguar los logros y dificultades que se tienen. Busca la socialización en la interacción diagnóstica. Para conocer un poquito, diagnóstico.
Se precisa una evaluación multidireccional. ¿Por qué multidireccional? Porque no es que solo el docente evalúa, no. También se evalúan los instrumentos, también se evalúa estudiante con estudiante y estudiante a docente también. Propone una apreciación subjetiva y objetiva también. Es otro principio. Luego tenemos las funciones de la evaluación. La evaluación como diagnóstico. A ver, ¿qué han leído de la evaluación como diagnóstico? A ver, Evelyn. ¿No? Licenciada, yo creo de que la evaluación diagnóstica sería más que todo como la vivida a través de las experiencias en el aula. Diferentes actividades que a veces se llevan a cabo dentro del aula y que al final le sirven al docente para observar el desempeño de sus estudiantes. Eso es lo que yo pienso. Ajá. Pero también la evaluación diagnóstico, ¿en qué momento se hace? Porque fíjense, la misma palabra, diagnóstico. Al inicio, licenciada. Así es. Las evaluaciones diagnóstico se utilizan para conocer un poquito, para tener un punto de partida de qué tanto el estudiante sabe o qué tanto trae información ya el estudiante respecto a cierto tema. Se puede hacer al inicio de año o antes, o antes del desarrollo de un tema para saber un poco qué es lo que sabe el estudiante previamente de ese tema. Luego está la evaluación como selección. Luego tenemos la evaluación como jerarquización. Miren, todos esos tipos de evaluación las tenemos en el capítulo. Tenemos la evaluación como comprobación. ¿Qué es lo primero que piensan ustedes en la evaluación como comprobación? Ujú. Comprobar los resultados del aprendizaje, es decir, comprobar que tanto los estudiantes han aprendido un tema o varios temas que ya se le dieron con anticipación. Luego tenemos la evaluación como comparación. Como comparación. ¿Qué es la evaluación como comparación? Comprobación, comparación. Sí, no son distintos. Ya me estaba confundiendo, pero no. Evaluación como comparación. Miren, por medio de la evaluación los docentes también comparan. Dicen, este estudiante salió mejor, este estudiante no. Por mitad, estuvo por mitad, tantos estudiantes pasaron el examen, tantos no. Entonces se hace una comparación o valorar el esfuerzo y los resultados de las capacidades o aprendizajes o logros o desarrollo de competencias de cada estudiante. Luego tenemos la evaluación como orientación. ¿A qué hace referencia?
Por medio de la evaluación como orientación, los docentes tienen un punto de partida o le permite orientarse, tal como la palabra lo dice, para tomar decisiones, reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una mejor forma. Por ejemplo, si la mayoría de los estudiantes salieron mal en una evaluación, ¿qué quiere decir? Ya sea la metodología que el docente está implementando o la forma como él imparte su clase, puede ser que no esté dando el resultado. Y entonces la evaluación le permite al docente orientarse, orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos la evaluación como motivación, la evaluación como formación y evaluación como pronóstico. ¿A qué hace referencia la evaluación como pronóstico? Permite conocer un poquito la condición. Voy pasando la materia, me falta un poquito. Tener un pronóstico del aprendizaje de forma subjetiva, se puede decir, porque una evaluación nunca va a medir qué tanto el estudiante sabe. Porque yo siempre digo, en una prueba objetiva, el estudiante puede salir mal, pero puede ser que el estudiante en el momento se puso nervioso y ahí se bloqueó y le afectó en responder correctamente. Eso no quiere decir que él sea un mal estudiante. Simplemente o tuvo un mal día o tuvo otra situación que le pudo afectar. Tenemos los tipos de evaluación que tenemos antes de la enseñanza, que es la evaluación inicial o también diagnóstica. Aquí nos dice colección pronóstico, diferenciada y diagnóstico. ¿Por qué? Porque se tiene una información de partida, se puede decir. Eso se hace antes de la enseñanza. La evaluación diagnóstico, pronóstico. Luego tenemos durante la enseñanza. Tenemos la evaluación formativa. Esas son todas esas actividades de evaluación que se realizan durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es interactiva, retroactiva y proactiva. Y tenemos la evaluación que se hace después de la enseñanza. ¿Cuál es esa? La sumativa, porque abarca todo lo que se ha estudiado en un semestre, se puede decir. Por ejemplo, en los periodos. En los periodos se realizan 3 actividades de evaluación, que esas se puede decir como que son actividades formativas, pero luego tenemos el examen final, que abarca toda la información de todo lo que se ha visto durante un periodo. Entonces, esa sería la evaluación sumativa. Tenemos las técnicas e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes. Yo me imagino que ustedes ya sabían que técnica no es lo mismo que un instrumento, ¿verdad? El portafolio, ¿es una técnica o un instrumento de evaluación? A ver, Alicia. Un instrumento. ¿Mm? Sería una técnica. La lista de cotejo
¿Sería una técnica o un instrumento de evaluación? Un instrumento. Un instrumento. Así es. Hay que recordar que las técnicas no son los mismos que los instrumentos. Por ejemplo, una técnica puede ser la observación. Técnica, la observación. Puede ser que usted de forma visual, es decir, ver el grupo, qué tan activos son en la clase. Eso puede ser, eso es, perdón, la técnica. ¿Qué instrumento va a utilizar usted con la observación? Una lista de cotejo. Ese es el instrumento que le va a permitir evaluar al estudiante. ¿El estudiante está activo en la clase? Ahí va a marcar si está activo o no está activo. Pero esos son los instrumentos de evaluación, diferente de las técnicas. Pero lo que queremos llegar aquí es que estas técnicas e instrumentos de evaluación nos sirven para recoger información. Además, para escoger las técnicas e instrumentos de evaluación se debe de considerar, además de su adecuación, el enfoque asumido. ¿Por qué el enfoque asumido? Porque si es un enfoque constructivista, no le va a dejar una prueba objetiva, porque el enfoque constructivista requiere que el estudiante aprenda haciendo. Es decir, aquellas actividades como por ejemplo de proyectos donde el estudiante debe de hacer, debe de desarrollar ciertas características. Aquí nos dice que las características debe de estar adecuado a las características del grupo. Así es, si es un grupo demasiado calladito, que no funcionan muchas estrategias con él, entonces no le puede dejar como por ejemplo una exposición, porque se puede hacer que no se logre el objetivo. Las asignaturas también. Por ejemplo, en ciencias a veces se trabaja con proyectos, igual matemática, ¿va? Que son asignaturas que tienen diferentes técnicas e instrumentos para evaluarse. Tipos de contenido también, porque tenemos los contenidos conceptuales, que es la información teórica, esos se pueden abarcar con las pruebas objetivas. Los procedimentales, que es donde el estudiante debe de hacer, debe de crear, es decir, poner en acción la parte conceptual, y la actitudinal es la actitud que el estudiante tiene respecto a la clase o lo que está aprendiendo. Bueno, llegamos hasta al final de esta tutoría. Y recordar que tenemos la entrega del trabajo de investigación. 26 de noviembre, la hora 11:59. No se les recomienda esperar el último momento para enviar la tarea. Y es el capítulo 4 del que trata este trabajo de investigación. Les vuelvo a recordar, revisar la parte de avisos de la plataforma. Ahí seguido les colocan sus laminitas informativas. Entregar las tareas a tiempo y verificar las grabaciones de las tutorías. Aspectos positivos, negativos de la tutoría, pues este es el momento que se expresen. ¿Todo bien? Manitas levantadas. Veo que todo bien, qué bueno. Recuerden que pueden decir los aspectos negativos también y no tengan pena
Yo sé que a veces se trata de hacer lo mejor posible, pero a veces, porque hablamos de la variedad de estudiantes y a veces puede ser que a unos no les guste, pero veo que sí, todos reaccionan bien. Bueno, entonces, si no hay nada más que decir, muchas gracias por conectarse a la tutoría de repaso. Se les agradece mucho que estén pendientes y estén activos. Gracias. Yo siempre